tardes, bienvenidos a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes. Hoy estamos no con un majorero, pero sí con un majorero adoptivo, porque desde muchos años se venía de vacaciones a nuestra isla de Fuerteventura. Incluso hoy día tiene hijos, nietos viviendo aquí, y nietos que son majoreros algunos. Estamos hablando con uno de los mejores jugadores que ha dado la isla de Gran Canaria, don Germán Débora Ceballos. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que entre usted y Alfonso Silva está ahí quién es el mejor. No, yo creo que las comparaciones son siempre odiosas, es otra época y otra forma de fútbol, y cada vez que van pasando los años, pues el fútbol va siendo diferente, ¿no? Pero él lo vi jugar yo muy poco cuando ya terminaba su carrera, que la terminó en la Unión Deportiva Las Palmas y se veía que era un jugador extraordinario, pero yo no soy nadie ni quién para compararme con Alfonso. Ya vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar cuál es la relación de don Germán Débora Ceballos con la isla de Fuerteventura. ¿Cómo empezó? Bueno, esto viene de muy lejos. Casi de recién casado siempre elegía Corralejo, normalmente siempre iba a Corralejo. A las vacaciones mías me las pasaba siempre ahí en Corralejo con mis hijos pequeñitos y demás. Luego ya cuando ellos empezaron a crecer y demás, pues ya era más difícil trasladarse y ya perdí un poco. Pero hace 15 años tengo una hija que se instaló aquí, que es comercial, y que tiene 3 hijos y uno de ellos es majorero. Y no solo eso, sino que un nieto tiene una hija que también nació aquí, que es decir, que tengo un nieto majorero y una bisnieta majorera. Y un bisnieto, perdón, un nieto que no le da al fútbol, pero le da al bádminton que da miedo. Bueno, sí, parece que juega bastante bien y gana bastante torneos y eso, pero bueno, son deportistas que la juventud debe hacer deporte. Si por lo que sea no han salido futbolistas, pues por lo menos que practiquen deporte. Bueno, vamos a empezar. Germán Débora Ceballos, apodado el Maestro. Nació el 16 de noviembre del 43 en Las Palmas de Gran Canaria. Guanarteme. En un barrio entrañable, ¿no? Como hablábamos antes. Sí, Guanarteme, bueno, toda mi vida, salvo unos 15 años que estuve viviendo fuera, toda mi vida he vivido en Guanarteme y estoy muy adaptado a ese barrio y bueno, y creo que estaré allí hasta mis últimos días. Practicó 2 deportes que yo sepa, el fútbol y la colombófila. Sí, bueno, la colombofilia empecé desde muy pequeñito porque tenía un tío que era muy aficionado y desde que tenía uso de razón, 8 o 9 años, ya me metía arriba en las palomas y estaba con él, le ayudaba a limpiarlas y siempre me gustó, ¿no? Y luego ya, pues la pasión mía verdadera, porque fue el fútbol, empecé a jugar a los 10 años y a partir de ahí las palomas pasaron a un segundo lugar, porque ya hasta el año, creo que fue en el 73, no volví a tener palomas. Hablaremos de las palomas después, porque la única lesión que ha tenido Germán Débora fue con las palomas. Sí, tuve una lesión me rompí 5 costillas, porque estaba trasladando el palomar a un solar al lado de mi casa que me habían dejado porque iba a fabricar mi casa, porque era una casa terrera, lo iba a hacer de 2 plantas, y fue tanta la confianza que tenía y estaba pasando del sol por arriba por el muro, y ponía los pies en un bidón de Uralita de 500 litros y claro, de tantas veces que lo pusimos, era otro compañero y yo, pues yo tuve la mala suerte que una de las veces pisé en el centro y me caí dentro del bidón, me di en un lateral y me rompí 5 costillas. Esa ha sido la lesión más grave del fútbol. ¿Y que no fue en el fútbol? Que no fue en el fútbol. Bueno, los primeros pasos, ¿cómo era ese Guanarteme que tú recuerdas desde que tú empezaste a salir de tu casa? Bueno, siempre jugábamos en la playa, en la misma carretera, que no pasaban coches y la mayoría de las calles no estaban asfaltadas, jugábamos en las calles y demás. Luego se fundó un campeonato de estos piratas que le llamaban, porque no estaba adherido a la Federación de Fútbol, en la misma Plaza del Pilar. Y jugábamos allí descalzo con 10 años, jugábamos el primer equipo mío fue el Simanca, el equipo de la calle, en nombre de la calle donde yo nací, en la calle Simanca. Y allí estuve jugando pues un par de años y luego se fundó un equipo en un barrio un poco, es de Guanarteme, pero un poco más alejado de la Plaza del Pilar, que se llamaba la Estrella Blanca, y ahí estábamos
prácticamente todos los amigos del barrio, y también era un campeonato pirata que jugaba en la isleta, en un campo de fútbol llamado La Piscina. Y allí, al lado de la plaza. Exactamente. Y entonces ahí empecé a jugar hasta los 15 años. Y a los 15 años ya ahí me captaron de la Unión Deportiva Las Palmas y entré en el juvenil A de Las Palmas y toda mi vida la hice ya en la Unión Deportiva. Inciso, ese campo de fútbol ha dado muchos jugadores, ¿no? Sí, muchísimo. Y antes de la época mía hubieron muchos y buenos jugadores sonados allí. De allí salió Betancor, Aparicio, que llegaron jugadores a Las Palmas. Currucale, que en paz descanse porque murió. Es decir, muchísimos jugadores. Betancor procedía de Fuerteventura. Sí, ya lo sé. Procede, vamos. Sí, gran amigo. De ese equipo, la Estrella Blanca, diste el salto a los juveniles de la Unión Deportiva. Exactamente. Entraste con 15 años. 15 años, sí. A los Diablillos Amarillos, ¿no? Bueno, los Diablillos Amarillos... ¿Era la selección? Él era la selección. La primera temporada yo no participé en la selección, no me seleccionaron. Yo era titular en el juvenil A, pero era muy jovencito, siempre llama segundo y tercer año y no fui. Después tuve la fortuna de ir al siguiente año, que nos eliminó Tenerife en un tercer partido, la selección de Tenerife, que antes se jugaba, antes de ir a la península, se jugaban las eliminatorias previas con Tenerife, ¿no? Y luego al siguiente año, pues ese año compartí selección con los malogrados Guedes y Tonono, con Correa, es decir, que teníamos quizás ese año un equipo, más equipos de nombre que el año siguiente que nos quedamos campeones de España, pero creo que el año siguiente era un equipo más trabajador, más luchador, más completo, ¿no? ¿Te suena Santiago, Rafael, Paco, Mujica, Lazo, Oramas, Martín, Germán, Lolín? Oscar se te quedó atrás. Oscar, sí. Pues ese no lo apunté. Oscar se te quedó atrás. Era un equipazo. Bueno, era el equipo que estaba jugando y habían varios chicos más por detrás, pero que en aquella época, como no nos lesionábamos, pues esos son los que jugaron. Solamente se cambiaron un poco algún partido que otro, Santiago en paz descanse y Perico, que también murió. Son los únicos que han muerto de la selección, los dos porteros. Los dos porteros. Sí. Bueno, algunos jugaron después contigo. El León jugó en el primer equipo. Lolín también. Lolín, Castellano, Martín primero y Rafael, el lateral derecho. Rafael. Lo que pasa es que Rafael tuvo una lesión bastante grave, le costó recuperarse tibia y peroné y después ya no jugó en Las Palmas, se fue al Cádiz, hizo la carrera por otro lado, pero que sí jugamos lo menos 7 o 8 en la Unión Deportiva. Oscar también jugó. Después en el 62 ingresas en la Unión Deportiva. ¿Juegas? En la Unión Deportiva, en segunda división. En segunda división. En segunda división. Contra el Recreativo de Huelva. En el campo más antiguo de España. y nos pegaron una paliza. Nos metieron 4-1, sí. ¿Qué sentiste cuando saliste con la elástica del Pío Pío por primera vez? Aunque ya había jugado algunos partidos y había hecho una gira de pretemporada siendo juvenil, me había llevado a Las Palmas. Es decir, que era una cosa que, hombre, uno se lo imaginaba, pero que no te lo crees hasta que te ves jugando en la competición. Y entonces me pasó una anécdota que estábamos dándole ánimo a Rafael, porque Rosendo Hernández, el entrenador, le había dicho que iba a jugar para que no estuviera nervioso ni nada, y al primero que se lo dijo fue a él, y nosotros le estábamos dando ánimo: Rafael, no te pongas nervioso, que tú estás preparado, esto, lo otro. Y entonces vino el entrenador que nos estaba oyendo y dice: no, usted prepárese que ustedes dos también van a jugar. A León y a mí debutamos 3 el mismo día. El mismo día. Sí. Eso es inolvidable, ¿no? Sí, bueno, en la etapa mía en la Unión Deportiva Las Palmas, el colofón quizás a mi carrera. La ilusión de todos los chicos que jugábamos en aquella época era jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Y yo lo logré en ese momento, claro. ¿Aquella era otra Unión Deportiva Las Palmas? No, yo creo que era la misma. Lo que pasa es que las cosas van cambiando. Y las prerrogativas son diferentes. Antes, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas no tenía equipos pequeños y no peleaba con otros de los barrios, y todo el mundo ansiaba ir a los juveniles de Las Palmas y de los juveniles al primer equipo. ¿Quién te llevó a ti a la Unión Deportiva? Pues a mí me llegó a la Unión Deportiva Antonio Velázquez, ya murió hace muchos años, y era un ojeador que tenía Carmelo Campo, que era el jefe de filiales, por todos los campos, y de hecho fue el ayudante
de Luis Moloni en la selección. Siempre era el hombre que estaba viendo todos los partidos, conocía muchísimos jugadores, y se me acercó tenía 14 años y algo, y ¿tú quieres ir a jugar a los juveniles de Las Palmas y tal? Y, claro, asombrado, porque ya te digo que la ilusión de todos los chicos era eso. Y yo, bueno, claro. Entonces me dio una carta y me citó un día en el Estadio Insular. Yo acudí, empecé los entrenamientos y ya me quedé ahí. Que cuando tú llegaste a tu casa, enseñaste la carta a tus padres, ¿qué dijeron? Sí, bueno, mi madre había fallecido hacía muy poco, cuando yo tenía 14 años. Mi padre era un hombre de estos socarrones canarios y dice, le dije, ¿qué te gusta? Dice, ¿quién es el que va a jugar? ¿Tú? Pues, ¿te gusta a ti? Sí, pues si te gusta a ti, tira para adelante. Fue lo que me dijo. Está bien, ¿no? Sí, claro. En aquella época no había representantes, ¿o sí? No, yo nunca lo tuve. Yo jugué 16 años de profesional y no teníamos ¿Era García Manasco el representante de todo? Sí, bueno, un poco. La palabra de él, como dicen los mafiosos estos de Estados Unidos, dice, mi palabra va a misa, y la palabra de Don Jesús iba a misa. Sí, porque lo que te prometía te lo daba. Y además ayudaba a los jugadores a que no solo gastaran, sino que invirtieran. Sí, bueno, a los que estaban descarriados y un poco perdidos, siempre trataba de orientarlos para que por lo menos el dinero lo encaminara hacia sitios que pudieran rendirle. ¿Quién era el presidente? Don Juan Trujillo Feble. ¿El del restaurante Acapulco? Sí, señor. El mejor presidente que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, para mí. Me lo acaba de quitar de la boca. El mejor presidente que ha tenido nunca la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, señor. Qué pena. Y murió joven, ¿no? Sí, 50 y largo. Sí. Bueno, el primer año, ¿qué tal fue ese primer año ahí en la división? Bueno, el primer año subían 4 equipos. 2 equipos, porque en aquella época todavía estaban los Grupo Norte y Grupo Sur de Segunda División, no sé si te acuerdas. Sí. Y entonces nosotros nos quedamos terceros del Grupo Sur, que era el que jugábamos nosotros. Ese año nos quedamos terceros del Grupo Sur. Pues yo jugué cerca de 25 partidos, sufrí la única lesión así de operación que tuve en mi carrera, que fue una hernia inguinal. Me operé faltando 6 o 7 partidos y todo lo demás pues los estuve jugando y bueno, me sirvió para irme preparando, ¿no? Después, la siguiente temporada se logra el ascenso a la primera división, ¿no? Sí, la verdad. Bajo la Vicente Dauder, Rosendo Hernando se había marchado, vino Vicente Dauder, un entrenador bastante cotizado en aquella época en la segunda división, pero la cosa es que no se hablaba de ascenso, ni mucho menos, sino de mantener la categoría. ¿No? Lo que pasa es que cuando faltaban 8 o 9 partidos, nosotros estábamos ahí en los 5 o 6 primeros. Y tuvimos una salida doble fuera, que fue San Fernando y Málaga, y se ganaron los 4 puntos, que eran puntos de 2 en aquella época. Y el equipo se metió arriba y entonces ya todo el mundo vio que podíamos subir y ya terminamos, hicimos un final espectacular, porque ganamos todos los partidos menos el último, que ya estábamos ascendidos y empatamos en casa con el Mestalla. Y el público nos pitó por haber empatado, haber ascendido. Las Palmas tiene un público muy especial. Sí, bueno, el público que iba antiguamente cuando jugábamos nosotros era un público quizás mayor y muy exigente, estaba acostumbrado a ver buen fútbol y iba más a ver fútbol, que la afición hoy es más joven, va a pasarlo un poco bien y a veces pasan un poco de si se juega bien, si se juega mal, ¿no? ¿Debutaste frente al Barça? En primera sí. En primera debutó y con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1. 2-1. Y con 2 goles del maestro. Con 2 goles de Germán. Sí, señor. Mejor debut imposible, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue impresionante porque la mente de nosotros cuando éramos pequeños, los equipos de las chapas, no sé si te acuerdas que jugábamos con chapas, era el Barcelona, Madrid, Bilbao y Atleti Madrid. Pero Madrid tenía muchos adeptos. Sí, canarios, porque eran muchos jugadores canarios que habían allí y entonces para nosotros era una gran ilusión y empezar con victorias más. Después tienes que hacer el servicio militar. Sí, la verdad es que ahí don Jesús García Panasco, que esté en el cielo y que me perdone lo que voy a decir, creo que metió la pata.
Y me explico, porque yo tenía, el año anterior tenía todos mis papeles preparados para entrar de voluntario en la aviación. Que, claro, no, y que eran 3 meses allí, no salía de Las Palmas, y después con las amistades y eso que habían, pues yo hubiera hecho una mili. Entonces, como el equipo estaba ahí, a ver si subíamos, no subíamos, me aconsejó que no entrara, que entrara por mi quinta y tal. Entonces entré en el sorteo y tuve la mala suerte de que la letra mía cayó a África. Y que había un capitán general que se llama, que nunca lo olvidaré, don José Héctor Vázquez, que no le gustaba el fútbol y no hubo manera de que a mí me trajeran de África. Entonces me perdí un año de mi carrera deportiva en Sidif. ¿Y qué hiciste en Sidif? Sí, bueno, allí se jugaban unos campeonatos de, por ejemplo, transmisiones, artillería, infantería, tenían un campo de césped, no era muy bueno, pero tal, y ahí jugábamos, entre los militares, pues jugábamos. Bueno, por lo menos, y trataba de mantenerme, claro. Por lo menos no perdiste la forma, sí, ¿no? Sí, no, sí la perdí porque después, los últimos 4 meses me destinaron. Yo en aquella época, con Juanito Guedes, en paz descanse, estábamos yendo a la selección militar y entonces procuraba entrenarme para cuando fuera a la selección. Entonces le pedí al seleccionador, que era un teniente coronel, que por lo menos que si no me podían mandar a Las Palmas, que me mandaran a Tenerife. Y entonces los últimos 4 o 5 meses me los pasé en Tenerife, entrenaba con el Real Unión, un equipo muy sí, pero de mucha solera. Mucha tradición. Sí, y entrenaba con ellos para poder ponerme en condiciones, pero la comida en Tenerife era muy buena y cogí mucho peso, cogí como 6 kilos. Y me costó al año siguiente con Ochoa, me costó muchísimo trabajo coger la forma, el ritmo. Yo me acuerdo cuando esa temporada con Ochoa que Las Palmas no funcionó con un vasco. Las Palmas jugaba de otra forma. Sí, bueno, él venía obsesionado, Juanito Ochoa venía obsesionado porque el año anterior, en el 66, había visto el Mundial de Inglaterra, que fue espectacular, sobre todo los ingleses, y con el fútbol largo y de pases cruzados. Entonces quiso imponer un poco a la Unión Deportiva Las Palmas ese fútbol. Y ese fútbol, el único que estaba capacitado para hacerlo era Juan Guedes. Los demás éramos jugadores de paredes, de triangulaciones, tiki-taka, lo que hoy se conoce como el tiki-taka. Y entonces nos costaba muchísimo. Y para mí fue la peor temporada mía porque en ningún momento me puse en condiciones, y ahí sí que tengo que clavar una lanza por don Jesús García Panasco, porque yo estuve a punto de retirarme porque estaba desmoralizado, el público me guiaba muchísimo y quise retirarme del fútbol. Quise, yo me voy a trabajar a la carpintería de mi padre porque esto no hay quien lo aguante, estaba amargado. Y él dice, usted es tonto, tiene 22 años y se va a retirar del fútbol, usted sigue aquí, tranquilo. Bueno, pues tuve la fortuna que tuvieron que echar por los resultados y las circunstancias de Ochoa, y entró Luis Molón, que me conocía a mí y a todos nosotros como si fuera nuestro padre. Y en esos 4 partidos, pues el equipo reaccionó, yo reaccioné también, jugué buenos partidos y bueno, y al año siguiente pues nos quedamos terceros. Esa ha sido Hay 2 temporadas, esa y la siguiente, sí, que han sido las mejores de la Unión Deportiva Las Palmas de toda su historia. Bueno, en clasificaciones sí, porque posteriormente nos habíamos quedado 2 veces quinto. Sí. Una vez con Sinibaldi y otra vez con, no sé si fue con Roque Olce, creo que fue. Que fueron muy buenas temporadas también, pero creo que por ser todos canarios, mezcla de Tenerife y mezcla de Las Palmas, y los 2 porteros vascos, Ulas y Oregui, creo que esas 2 campañas fueron extraordinarias. Pero, bueno, para mí fueron de los mejorcitos, y sobre todo la del 68-69, porque fui internacional por primera vez, que era una ilusión que todo profesional debe tener, y las colmé, la ilusión de ser internacional, ¿no? La alineación de aquel tiempo era Ulacia Oregui, Martín, Castellana. En la del subcampeonato sí, pero la anterior era París y Martín por la izquierda, y después cambió. El Capi se retiró. Sí, se retiró esa temporada, y después la siguiente era la que vas a decir tú. No, estaba Martín el nuestro, sí, Martín primero, después vino el chicharrero Martín segundo, sí, que marcó una época. Sí, también. Bueno, un gran jugador. Y encima se casó con la hermana de Paco. Sí. No, al revés. Paco con la hermana de Martín. Paco se casó con la hermana de Martín, sí. Tonono, que el reloj... El Omega. El reloj, la media Germán, Guedes, y Justo Gilberto. León, José Juan y Gilberto primero. El otro chicharro. Sí. Bueno, esa liga la jugamos 13 jugadores.
Y solamente jugó Nis. Nis, que tenía un saque de banda enorme. Sí, y Sánchez, que era de la Orotava, que hace 4 o 5 Lito 6. Sánchez. No, Es otro un primo que venía de la base del Madrid, que murió hace 5 o 6 meses. Yo era un asistente en la grada curva. Yo estudiaba en los salesianos. Bueno, ahí estudiaron mi hijo y están todos mis nietos. Y la Unión Deportiva hacía todas las asambleas anuales. Sí, sigue haciéndola. Allí, en eso. Sigue Entonces nos daban unas entradas y yo, como estaba ahí, pues, vamos a... Claro. Ya ahora veremos que allí hemos gozado las mejores tardes. Sí, ya hablaremos del Torino. Ese partido lo tienes enmarcado, ¿no? Bueno, hay muchos partidos que se jugaron bien y que fueron No, pero ese importantes. tuyo en particular fue... Sí, lo que pasa es que ese tiene, que eso no lo sabe, lo sabe muy poca gente, fue un partido que yo no iba a jugar, porque el día anterior me había dado con una lumbalgia. Al hacer un ejercicio de cintura me dio una lumbalgia. Y ese partido lo jugué gracias a Ernesto París, porque me empezó a recuperar y me trajo una hora antes de que llegaran mis compañeros de la concentración. Nos vinimos nosotros en un taxi y me empezó a calentar, a darme masaje. Bueno, cuando llegó el equipo yo estaba sudando y ya listo para jugar, sí. Después perdí hasta la piel de tanto calor que me metió ahí en la cintura. Pero te salió un partido... Sí, salió muy bien, sí, gracias a Dios, sí. Yo recuerdo otro partido que cuando la Unión Deportiva quedó segundo en la Liga, que era un mano a mano con el Real Madrid. También la temporada anterior había sido un mano a mano con el Madrid. Sí. Pero hay un partido que yo recuerdo 2-0 en el Estadio Insular, en Las Palmas Real Madrid, minuto 20 del segundo tiempo. Penalti a favor de Las Palmas, mirando hacia la Fosforera, con Germán en el campo. No. ¿Sí? No. ¿No? No. Pues yo... Fue un partido que terminó 2-4. 2-4. No, ese partido, un partido antes habíamos jugado nosotros con el Atleti Madrid y habíamos ganado. Y tuve la mala suerte que me expulsaron. La única expulsión que yo he tenido. Sí, y me expulsaron. Tengo el dato por aquí. Contra el Atleti Madrid me expulsaron. Entonces a la siguiente semana jugaba el Madrid en casa. Yo estaba arrestado. Y salió, te cuento toda la anécdota porque es que la tengo aquí, porque estaba en la grada yo, en la tribuna. Y Las Palmas iba ganando 2-0. Minuto 20. Sí. Y luego, en el último minuto del primer tiempo, Grosso, en posición del banquillo antiguo de la Unión Deportiva Las Palmas, tiró un tiro cruzado, un tirito con la izquierda, porque el Grosso, el pobre, no le pegaba con la izquierda, y se la tragó Oregui. Y se fue el equipo a la caseta 2-1. Martín estaba jugando en el puesto mío de interior, Martín el chicharrero, Martín Marrero, sí. Y se lesionó. Estaba marcando a Velázquez y no le había dejado tocar un balón a Velázquez. Entonces, el segundo tiempo empezó a jugar Velázquez, suelto porque Martín estaba lesionado y no podía con él. Empezó a lanzar a Gento, que estaba ya acabándose, y se pusieron ganando 3-2. 2-3 en este caso. Y hubo un penalti. Y Juanito Guedes había fallado, no sé si 2 partidos antes. Los que tiraban los penaltis en aquella época no era yo, era Juanito Guedes y Paco Castellano. Yo era reacio a tirarlo. No quería, Moloni me obligaba y yo no quería tirarlo. Entonces, cuando no quiso tirarlo Guedes, Moloni le dijo que lo tirara a Castellano. Claro. Tuvo la mala suerte. No, lo echó por fuera, pero Paco los tiraba bien los penaltis. Fuerte. Con la derecha le pegaba muy bien y los metía, la mala suerte. Y encima ellos metieron otro gol. Yo en ese momento, ya está el partido terminando, me marchaba con mi señora y sentí, cuando bajaba las escaleras de la tribuna, sentí que habían marcado otro gol, 2-4, sí. Pero que ese partido no lo jugué yo. Pues, por suerte o desgracia, yo creo que por desgracia. Yo tenía en la cabeza de que estabas en el campo. No, yo empecé a tirar los penaltis en el regreso de Rosendo Hernández, al sustituir a Moloni. Rosendo Hernández, que era un actor de mucho carácter, más autoritario que Moloni, me obligó a tirar los penaltis. Y entonces ya yo empecé a tirar los penaltis. Y que antes no los tiraba. No fallaste ninguno, ¿no? No, bueno, sí fallé, ya estuve lo menos 7 años sin fallar, pero después ya hubo una vez que jugamos contra el Bilbao Atlético de Copa y fallé 2 juntos en la grada curva. Decías antes que solamente una tarjeta
Roja. roja tuviste fue la temporada 69-70, pero es que tan solo 7 amarillas en toda tu carrera Sí. como en la Unión Deportiva. Yo me llevaba muy bien con los árbitros, aparte no era un jugador agresivo, al contrario, me daban a mí patadas y demás. Era un jugador tranquilo en el campo y muchos árbitros eran amigos míos porque yo conversaba mucho con ellos. No eran tan autoritarios como son ahora, que no puedes hablar con ellos ni nada. No, hablaba, yo me llevaba muy bien con Ortiz de Mendive, con Pintado, con varios nombres, no me acuerdo ahora, Negreira. Pues me llevaba muy bien con todos ellos, hablaba y después cuando era capitán del equipo todavía más. Porque en 16 años 7 tarjetas, eso es... Bueno, Raúl yo creo que me mejora, porque Raúl es un fenómeno en el campo, ¿no? Tenemos que hablar porque al nombrar a Raúl, hubo momentos en que equipos grandes se interesaron por ti. Sí, bueno, por nosotros, por varios jugadores, pero don Jesús García Panasco tenía allí cerrojo, aldaba, candado, tenía muchas cosas y no nos dejaba marchar. No había el artículo ese, 1008 es el que ahora usan los jugadores para 2016, comprar, o 1016, no, no, 1064, sí, no sé. bueno, el dinero, ponen el dinero y se marcha, no había, no existía. Pero el Madrid estuvo cerca de fallarte. Sí, bueno, hubo mucha aproximación y Muñoz siempre fue un enamorado de mi juego. Pero bueno, no pudo ser. Pero cuando más cerca lo tuve fue cuando ya tenía, creo que tenía 28 años, sí, 28, 29 años. El Atleti Madrid, cuando se retiró Luis Aragonés, Vicente Calderón, hijo, vino a Las Palmas a buscarme. Lo sé porque mi suegro en aquella época trabajaba de apoderado en la Rocar, y la Rocar era sionista, La Intercasa. sí, Calderón. Y entonces contactaron conmigo, yo fui a la Rocar, a las oficinas, hablé con este señor y digo, yo no puedo hacer nada si ustedes no traen dinero y convencen al secretario. Estaba el entrenador Lorenzo, un entrenador argentino, Juan Carlos Lorenzo. Ah, Juan Carlos Lorenzo. Que me pidió. Y entonces ahí fue la última oportunidad que yo tuve de haber salido a un equipo grande y tal. Pero bueno, yo no me pesa porque bueno, la carrera mía la hice en el equipo de mis amores y para mí eso... Y en primera división prácticamente. Y en primera división, sí, lo cogimos en segunda, subimos y ya nos quedamos en primera hasta el 78. Ahí estuvo 20 y tantos años Las Palmas. Sí, 23 o 25. Bajó creo que en el 80 y algo, 83 o 85 bajó. ¿Quién es el mejor entrenador que tuviste? He tenido muy buenos entrenadores y buenas personas, pero quizás técnicamente y por lo que sabía de fútbol y por lo adelantado que estaba, creo que el mejor entrenador era Heriberto Herrera. Porque Heriberto Herrera, paraguayo, se adelantó como 10 o 15 o 20 años a las tácticas, porque nosotros jugábamos con un punta como se juega actualmente. Él jugaba, él decía, lo importante no es tener 4, 5 o 3 jugadores arriba, lo importante es tener uno y los otros que lleguen. Y se juega así ahora, desde hace unos años, ¿no? Pero él se adelantó en el año 74, creo que fue. Ya jugaba con un hombre solo y los otros que llegaban. Es decir, que tácticamente era un hombre muy inteligente, muy listo en el fútbol y un gran profesional. Esa jornada tuya de la Unión Deportiva con Tonono, Guedes, Germán, esa no se vuelve a repetir, yo creo, ¿no? Bueno, el fútbol ha cambiado mucho, aparte ahora los chicos y la familia, porque hoy priva más el dinero que el corazón, ¿no? Y la familia, desde que los chicos tienen un poquito se les vislumbra que tienen calidad para poder llegar, ya tienen un representante que pelean por ellos y si Las Palmas no los coge se van porque por ahí el Levante, el Villarreal, el Español, el Barcelona, el Madrid, tiene montones de jugadores nuestros de las islas, de todas las islas. Claro, y se van de cadete y se marchan, y entonces es más complicado la cantera para volver otra vez a tener. Las Palmas ahora está sacando jugadores, pero no los puede mantener, porque ahí está Jonathan Viera, les tiene que estar subiendo la cláusula de rescisión. Claro, porque eso se lo lleva, porque tanto Las Palmas como el Tenerife no pueden sostener el ritmo de dinero que gastan los equipos grandes. Entonces es muy difícil eso de que vuelva a tener, porque claro, tampoco somos, no es que fuéramos tontos en aquella época, pero éramos conformistas y nos conformábamos con jugar en Las Palmas. Los chicos de hoy no se conforman solo con jugar en Las Palmas, si ven que tienen condiciones y que pueden ganar dinero,
el corazón es la segunda parte. Llevamos media hora hablando. Yeah. Parece que no. Vamos a hacer un pequeño descanso para ir a la publicidad y volvemos enseguida. No se retire. Estamos con Germán Débora Ceballos, el número 10 de la Unión Deportiva Las Palmas, el maestro. Volvemos ahora. Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo en Semblanza y estamos con Germán Débora Ceballos, el 10 de la Unión Deportiva, el maestro. Un maestro que dividió la afición de Las Palmas, ¿no? Bueno, había germanistas y antigermanistas. Yo no la dividí, se dividieron ellos. Bueno, tenía muchos partidarios a favor y también tenía, como todo el mundo, ¿no?, detractores, ¿no? Pero bueno, eso conlleva... A mí siempre un entrenador que quiero muchísimo y nunca lo olvidaré, Luis Moroni, me decía: Germán, si a usted se le discute, tenga en cuenta que es porque usted vale. Si no se le discutiera, olvídese que es que no sirve. Siempre me decía eso. Entonces, bueno, todas esas cosas de germanista y antigermanista, pues me servían de estímulo. ¿Qué significó la muerte de Guedes primero? ¿De Guedes? Juanito Bueno, Guedes. Juanito Guedes, nosotros nos llevamos al principio una sorpresa porque pensábamos que habían acudido a tiempo la enfermedad de él y todos los augurios eran de que se había acudido a tiempo, y cuando recayó, bueno, nos sentimos súper... Claro, fue un palo terrible y que había vuelto a jugar al fútbol y que pensábamos que lo habíamos recuperado y bueno. Porque él fue el capitán antes que tú de la Unión Deportiva, ¿no? Bueno, sí, porque él debutó un año antes que yo en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. ¿Era un gran capitán? Sí, bueno, yo creo que fue mejor persona que con todo lo grande que fue como futbolista, porque era la persona más abierta de todos nosotros. Con esto no quiero decir que ni que Paco, ni que León, ni que Tonono, ni yo, ni todos los que estábamos ahí éramos malas personas, pero él era abierto, estaba abierto al diálogo y si veía un problema enseguida se ocupaba de él. Era decidido con todo el mundo, era muy social, para ser una persona como yo, que hemos venido de personas de personas humildes. Él era una persona que ayudaba a todo el mundo y él por eso se ganó, una que se lo ganó en el campo y otra por su personalidad. Recuerdo los pases esos de larga distancia. Bueno, es que jugaba en largo y en corto, pero es que, como decíamos nosotros, Guedes sirve para planchar y para surcir, porque a la hora de pegar y dar leña, la guadaña, nosotros le decíamos a la izquierda la guadaña. Yo nunca he visto un jugador que Juan, hay que sacar la guadaña. Pero sabía hacerlo, ¿no? Sí, claro, era muy inteligente. Sabía hacerlo muy bien. Era muy inteligente. Por ejemplo, yo iba a dar una patada y se me notaba. Yo nunca supe dar una patada, eran mis características en otras, pero él sí, él era fino y al mismo tiempo vasto, como decimos en el fútbol. Él sabía meter la pierna y causar respeto al contrario. La verdad es que su muerte fue un pánico a nivel insular terrible, ¿no? Bueno, yo la mayor manifestación que he visto en Las Palmas de Gran Canaria es el sepelio de él. Yo no he visto otra manifestación. Y poco después murió Tonono. Sí, bueno, eso fue más impactante, porque Tonono creíamos que tenía una gripe, se había ido para la casa con fiebre por una gripe y se complicó todo y tenía un virus y se lo comió en una semana. La verdad que fue, para nosotros fue matador, ¿no?
matador. Además, murió al día siguiente de una victoria nuestra muy gloriosa, que fue en Copa, que le ganamos 4-0 al Madrid, aunque después nos eliminaron, pero que fue una victoria que siempre nosotros que queríamos ganar al Madrid porque era el equipo más difícil para nosotros de ganarle, y le ganamos muy bien aquel día y murió al día siguiente. También otra manifestación de dolor enorme, ¿no? Sí, bueno, no tanto como la de Juan Guedes, porque fue arriba en Aruca, claro, y al ser en Aruca mucha gente de Las Palmas no pudo desplazarse, pero que la gente estaba consternada. Aparte, era una persona más retraída como yo, así que no era tan social, pero que la gente lo quería muchísimo. Jugando al fútbol, el mejor central, el mejor líbero de Europa. Él y Beckenbauer marcaron una época en esa posición, creo yo. Yo no he visto marcó nunca un gol una vez. Sí, al Celta de Vigo. Él mismo no se lo creía, porque él le costaba salir del medio campo. Él dice que él nos decía a nosotros, dice: yo es que no puedo pasar del medio campo porque no sé qué hacer con el balón. Yo lo veo a ustedes y yo se la doy a ustedes. Ustedes hagan lo que quieran. Y él parecía que tenía imán en las piernas porque el balón iba donde él estaba. Sí, estaba siempre colocado. Leía la jugada muy bien. Además, yo a veces me digo, ¿pero qué hace Tono ahí? El balón iba ahí. Sí, Era increíble, la verdad. Sí. Y ahí comenzaba Las Palmas a jugar. Sí, bueno, siempre se habló de que Las Palmas tenía una columna vertebral. Yo no comparto mucho esa idea porque creo que en todos los equipos, como en todas las empresas, hay de todo. Y nosotros teníamos gente que trabajaba muchísimo, otros que cortaban juegos, otros que hacían el juego bonito, otros que marcaban goles. Es decir, que éramos un equipo muy completo. Y claro, sobresalíamos algunos jugadores más que otros, porque siempre suele suceder así, pero que lo que predominaba era el bloque y lo bien que nos llevábamos todos. Porque había los lunes que había el día de descanso y que nos dejaban salir hasta las 1 de la mañana, a veces estábamos hasta 10 y 12 matrimonios cenando juntos y pasando la velada juntos, y eso yo creo que no se ve en ningún muy equipo. Difícil de conseguir. Eso es muy difícil. ¿Justo Gilberto tenía un oído especial para los balones que tú le mandabas? ¿O cómo bien? No, bueno, justo... Perdón, Gilberto primero. Gilberto primero, sí. Bueno, Gilberto primero, Guedes y yo, porque Gilberto al principio cuando llegó era bastante torpillo y no entendía bien las jugadas. Cuando Guedes y yo empezábamos a tocar la pelota y él no se desmarcaba, y nosotros esperando que se desmarcara, no se desmarcara. Entonces nosotros se lo explicábamos, que cuando nosotros estábamos así, que él tuviera que saliera, que tanto Guedes como yo le largábamos la pelota tan pronto pudiera. Entonces, claro, desde que él corría, porque era potentísimo, porque tenía unos músculos y salía una fuerza, y cuando salía, pues o Juan o yo le metíamos los balones enseguida. Decían el chopa. El chopa, sí, porque tiene poca nariz. Sí. Sí. También Mamé León era diferente, ¿no? Era más técnico. Mamé yo creo que fue el jugador que empezó a crear lo de los falsos extremos al centro del campo. Él jugaba de extremo, pero realmente venía a ayudarnos a Justo, a Juan y a mí. Venía y de ahí se incorporaba, como hacía muchas paredes con nosotros, de ahí se incorporaba muy bien al ataque, tanto por el centro como por la banda. No era un extremo clásico como era Gilberto primero. Yo creo que era un centrocampista como después, más tarde se empezó a jugar con 4 centrocampistas. Nosotros nos ayudaba León muchísimo en esa faceta, venía y desde ahí partía. Y el tiramilla Justo Gilberto, eso no paraba de caminar. Bueno, ahí quiero echar una lanza a favor de Justo, que todos son grandes amigos, pero quizás él lo encasillaron en una... Pero jugaba la pelota. Jugaba muy bien, era muy técnico, jugaba muy bien con los 2 pies, veía el fútbol muy bien, remataba de cabeza como el mejor de todos nosotros, remataba muy bien de cabeza y aparte tenía unos pulmones. Entonces a él lo casquillaron y toda la gente decía, no, él no hace más que correr. Y Guedes y Germán, no, él jugaba también. Y le cubrió muchas las espaldas a Martín cuando Martín atacaba. Sí, era un jugador muy práctico. Martín Marrero era un extremo. Sí, bueno, como se juega hoy en día con los era extremos. Un Dani Alves. Exactamente, porque sí. Además con clase. Con calidad, sí. Y la garra chicharrera. La garra chicharrera y después no centro de la calidad, pues tenía mucha calidad y era muy rápido. Muy rápido. Y tenía un delantero centro que le llegaban los balones y los metía todos, José Juan. Chicharrero también. Y los defensas le tenían miedo porque daban más patadas a él que los defensas a él. Era muy tramposo y era muy listo. Y también lo decían que era torpe, pero hacía unas paredes. Yo me entendía muy bien con él.
y hacía unas paredes muy bonitas y te dejaba muchas veces sola. Lo que pasa es que la gente veía la lucha que él siempre ponía en el campo, que era muy tesonero y que estaba siempre rondando el área, pero técnicamente era también muy buen jugador. Era un equipo completo, ¿no? Sí, yo creo que funcionábamos como un bloque y después tuvimos la fortuna que esos 2 años pues tuvimos muy poquitas lesiones. Yo recuerdo que jugamos o sea, Aparicio el primer año jugó todos los partidos, Guedes, Castellanos y yo, y al año siguiente suplió a Aparicio, no me acuerdo quién fue, Guedes, Tonono, Castellanos y yo jugamos. Yo jugué 2 temporadas seguidas y Guedes y Castellanos, sin dejar de un partido. Es decir, que eso es mucha suerte, ¿no? Porque siempre hay, qué sé yo, tobillo, una contractura, cualquier cosa, pero tuvimos muchísima suerte en las lesiones. En la península se decía que en Las Palmas jugaba a marear, ¿no? Bueno, era el fútbol nuestro. Quizás nos faltó en esos años 67, 68 y 69, quizás nos faltó ambición de ir a por el título. Es que no nos los creíamos que podíamos quedar campeones. Y muchos partidos lo enredábamos en el centro del campo y no íbamos. Sacábamos muchos empates y no íbamos a por ese partido porque no teníamos la ambición de quedarnos campeones, ¿no? Se fueron yendo algunos jugadores, ¿no? Y fue entrando Trona. Se fueron marchando, unos por edad, otros por las desgracias que sucedieron con Juanito Guedes, entró Trona, entró Hernández, para mí uno de los jugadores más regulares en la historia de la Unión Deportiva. Primero, efectivamente. A José Luis. A José Luis por la izquierda, José Luis el Moro, como le decíamos. Y Hernández era un defensa que jugó, no sé, 12 o 13 años en la Unión Deportiva Las Palmas, con una regularidad pasmosa, sí, muy bueno. Y Páez, en comodín, en fin, fueron entrando otros jugadores, después más tarde, no sé, entró Roque, se me va un poco la mente, y Miguel Ángel, el delantero. Qué pena, ¿no? Sí, bueno, pero... Se llamaba que era tu sucesor, pero sí, se quedó ahí. No, yo creo que no, él no tenía las condiciones igual que las mías, él era un mediapunta muy rápido, muy habilidoso, que driblaba muy bien y tenía un buen tiro con la izquierda, pero yo no le vi nunca capacidad para armar el juego en el centro del campo, así como a Pepe Juan, que salió después vino Pepe poco Juan. Más tarde. Pepe Juan sí tenía esa capacidad. Carmelín, Noli, Carmelín murió hace unos 6 o 8 meses, el pobre. Y Noli, esos tenían capacidad para jugar en el centro del campo, pero él no, lo que pasa es que él tenía metido en la cabeza, porque él es un poco, en aquella época era un poco flojo de aquí, y tenía en la cabeza de que tenía que jugar en mi puesto, pero no, yo no le vi nunca capacidad a él, así como a Pepe Juan y a esos que nombré, el mismo Carmelín, tenía capacidad para ser organizador del equipo, pero él tenía unas condiciones, que era súper rápido en la media punta, tenía un buen drible y pegaba, porque él era muy individual, y para jugar en el centro del campo, para ser jugador de centro del campo, tú no puedes ser individual. La selección juvenil jugaba extremo izquierdo. Sí, claro, hombre, ahí era la figura y hacía lo que quería, y es lógico, pero ya con los profesionales es diferente, ¿no? ¿Y Pepe Juan? Bueno, Pepe Juan yo me llevaba un desengaño con él, porque yo creo que tenía que haber sido más jugador de lo que realmente fue y rindió, porque tenía todo para triunfar, pero es que después que yo me marché, en vez de ir a más, no fue a más, se quedó ahí estancado como un jugador más, y él tenía unas condiciones, porque aparte de armador tenía las condiciones prácticamente casi que las que yo tenía, que era goleador también, llegaba al área y metía goles, pero no, después se limitó a jugar una posición un poco más cómoda atrás, tocaba, pero no marcaba goles, y así se fue perdiendo un poco. ¿Soto jugó contigo? Sí, y muy bien, qué gran delantero. La primera temporada, ¿cuántos penaltis marcaste? Pues lo menos 7, que yo recuerde, 7 o 8 seguro. Qué habilidoso era. Sí, a él y a Fernández, porque la gente no nombra mucho a Fernández. Pero sí, Fernández metió goles decisivos en la Unión Deportiva Las Palmas, que sobre todo 2 goles que metió en La Coruña, a 2 centros míos, que íbamos perdiendo 2-0, y si perdíamos allí y el partido de casa no nos valía ganar, descendíamos, y íbamos perdiendo 2-0 y Fernández metió los 2 goles de cabeza.
con el Slovan de Bratislava, metió el gol de la eliminatoria que nos hizo enfrentar al Torino más tarde, ¿no? Es decir, que fue un jugador muy práctico de equipo, no a la altura de Brindisi, de Wall y de Morete, porque no tenía esa categoría, pero que para Las Palmas, por lo menos yo lo considero porque lo compartí con él, fue un jugador muy, muy útil a la Unión Deportiva. Fuiste internacional con la selección española 5 veces. Con la selección juvenil primero y después con la selección española. Y también militar. Quedé campeón del mundo. Ese militar. Partido lo vi yo en el Estadio Insular. Bueno, esas eran las semifinales para después clasificarnos para la fase. Ahí no jugué yo, ese día jugó Guedes. Jugó Guedes solamente, sí. ¿Y era Guedes, tú y Tonono, no? No, ese año que nos quedamos campeones del mundo fuimos Guedes y yo solamente. Y luego al año siguiente, porque yo no estaba en el cuartet todavía, pero me llevaron como metido de enchufado, me llevaron, me seleccionaron, el seleccionado me llamó, pues yo entraba, por ejemplo, eso fue a lo mejor en marzo, yo entraba en septiembre. Y me llevaron sin ser soldado, me dieron un uniforme de artillería y yo vestido militar sin serlo. Y al año siguiente sí fue ya Tonono, íbamos los tres. Pero ya al año siguiente ya no nos quedamos campeones. No, pero sí fue un hito. Me acuerdo sí. Ese partido en Las Palmas, me acuerdo. Sí, contra Eusebio, Simón, contra Portugal. Las figuras de Portugal. Sí. Un gran partido fue, porque es que era un partido de primera división, porque eran todos jugadores de primera división. Las Palmas tenía a Fusté, tenía a Glaría, tenía grandes jugadores también. Las Palmas no, España. La selección. La selección. Con la A debutaste en Suecia, Malmö, que medio equipo era canario. Sí, señor, eso yo creo que no se va a ver nunca. 5 canarios no se va a ver nunca más en la selección española. Era Paco Castellanos, Tonono, Guedes, Germán y Santos de Zaragoza. De Tenerife, sí. Era Chicharrero, sí. En la famosa. Mandábamos los canarios ahí. Claro, en mayoría. Y se consiguió un empate a 0. Sí, no, a uno. Metió Castellano. Es verdad. Sí. Con la pierna izquierda. Encima, ¿no? Sí, metió a la salida de un córner, hubo ahí unos rechaces y él... Hablando de Castellano, era un marcador excelente. Sí, bueno, pues Castellano con tan pocas cualidades técnicas ha sido un jugador impresionante en la Unión Deportiva Las Palmas porque si no se lo pregunten él hacía lo que sabía hacer, marcar y entregar, y cuando no podía entregar él dice: yo se la doy a Guedes, yo se la doy a Germán, yo con eso cumplo, y cortarla porque era un gran defensor, y si no tenía pase pegaba un pase largo con su derecha, que era muy buena pierna, y que corría el delantero. Y hay otro jugador mucho rendimiento canario que era el interior derecho de la Unión Deportiva, Correa. Bueno, Correa es un mundo, Correa es un gran amigo, y bueno, Correa, cuando empezamos a jugar juntos con Rosendo Hernández, hacíamos labores nosotros, los dos interiores, de retrasarnos uno a otro, y Rosendo le decía que él jugara un poco más atrás, porque él lanzaba muy bien de pases largos y yo tenía más gol, entonces a mí me dejaba más cerca del área. Pero Correa siempre fue más flojo que yo era flojo físicamente, pero él era más flojo todavía que yo, y a los 10 minutos o a los 20 minutos me decía: Débora, porque mis compañeros la mayoría me dicen Débora, el apellido, Débora, bájate un poquito y yo me quedo más y tal, porque estaba muerto y no podía, porque Cristóbal... El fútbol me parece que le gustaba, pero hacerlo a su manera, a su aire. No se sacrificó nunca por el fútbol. Y era una pena porque era extraordinario técnicamente. Yo me acuerdo ver pases de esos que laterales que... Mirando para un lado y dándolo para otro, como dice que lo inventó Laudrup. Y él lo hacía hace muchos años. Él lo hacía... La verdad es que... Madre mía. Pero le faltó decisión y dedicarse completamente al fútbol. Se lo tomó un poco a la ligera. Madrid. Sí, se fue primero al Tenerife, creo, ¿no? No, así, al Tenerife estuvo cedido allí. Tenerife, luego estuvo en el Atleti Madrid, estuvo en el Betis, y parecía que iba a arrancar cuando estaba en el Atleti Madrid, pero nada, volvía a lo mismo, ¿no? Él si se tenía que tomar 10 chocolatinas, se la tomaba. No es que no se cuidara que fuera un viva la vida de eso, sino que no se cuidaba la comida, no entrenaba como tenía que entrenar. No ponía lo que tenía que poner. Exactamente. Y es una pena porque, ya te digo, era extraordinario. De los 5 partidos que jugaste con la selección, España no perdió ninguno. No, pero empatamos uno que prácticamente nos dejó fuera del Campeonato Mundial. Del Mundial. Que era contra Bélgica en Madrid,
que después se jugó un desempate contra Yugoslavia, pero que se perdió. Se perdió, sí. No tuve la suerte de esa, de que se ganara para ir a un mundial, y por lo menos... ¿Qué te faltó para que fueras más internacional? Porque un hombre de tu calidad y goleador, porque... Bueno, te diré que siempre se habló de que al estar en equipos pequeños y lejos, era más difícil de que asistiéramos, porque si te das cuenta, cuando fuimos a la selección era cuando estábamos en el segundo y el tercer puesto. Y de ahí no se fijaban los seleccionadores. Y aparte de todo eso, es que en aquella época los números 10 fluían. Estaba Marcial, estaba Sensi, estaba Velázquez, estaba Luis Aragonés. Había muchos 10 y era muy difícil entrar en la selección española. Llegó la hora de decir adiós, ¿no? Me refiero... Sí, bueno, lo más triste, dejar el fútbol activo. Aunque pues sí, te voy a decir dónde decidimos, porque lo decidimos entre Castellano y yo y nos retiramos juntos. Estábamos en una comida de fin de temporada, la temporada 77-78, y estábamos en una comida en el Hotel Iberia, en Las Palmas, y fuimos al baño al servicio Castellano y yo. Y haciendo un pis, empezamos a hablar. Mira, Paco, Rosendo, Muñoz acaba de renovar, a nosotros ya no nos ha puesto este año, no, vamos a retirarnos, lo anunciamos ahora, venga, vamos. Y fuimos allí, hablamos con el secretario, don Jesús, queremos, no, a mí me querían renovar, y a Paco también un año más, que siguiéramos un año más, pero lo decidimos ahí y lo dijimos en la comida y lo dejamos. Tal como lo dijimos, lo anunciamos allí a nuestros compañeros y a la directiva que estaban, y ahí lo dejamos. ¿Mejor entrenador Muñoz, que era muy bueno Muñoz? No, Muñoz, yo me llevé un poco de desengaño, porque tácticamente hablaba muy poco, era un gran animador de moral, pero tácticamente no era tan bueno. Era Roque Orsen, el mismo Moloni era muy buen entrenador, y para mí Heriberto Herrera, que era el mejor. Muñoz no me pareció tan buen técnico. Lo que pasa es que, claro, venía del Madrid, a lo mejor el venir del Madrid y tal. Sí. En esa época fue cuando llegó Carnevali, Wolf, Brindisi... Un poquito antes, jugué con Carnevali, jugué 4 o 5 años, y con Wolf antes de marcharse. Ellos vinieron en el 74, 73, 74. Carnevali vino en el 74, después del Mundial de Alemania. Y jugué con ellos 4 años. Es un placer, no solo como futbolista, que eran super estrellas, sino como persona. Morete. Y la final de la Copa contra el Barça, otro éxito. Sí, bueno, estábamos allí, pero no participamos, ni Castellanos ni yo participamos. Éramos en esa época, ya era la última temporada, tenía yo 35 años y éramos suplentes. Duro, pero éramos suplentes. Qué suplentes de lujo, ¿no? Bueno, de lujo no, porque ya habíamos dado todo lo que habíamos podido por la Unión Deportiva, teníamos 35 años, estábamos en la cuesta baja, y bueno, a todos nos llega y a nosotros nos llegó. ¿Y de ahí a estrenar? Sí, bueno, estuve un año un poco sabático y casi entro de hecho, aprobé los exámenes para entrar en el Banco Santander de jefe de quinta, ya lo tenía aprobado. Y iba a empezar, estaría a mediados de mes, iba a empezar a primero de mes, y me llamó don Jesús García Panasco, y entonces me ofreció que Carmelo se estaba haciendo mayor, que estuviera ahí de ayudante, que dentro de 2 o 3 años iba a ser el segundo entrenador. Y como mi pasión siempre fue el fútbol, pues me volví a ligar al fútbol. Y ahí... Bueno, ahí no se sabe ya. Hasta hace poco. Sí, hasta el 92, ¿no? 2006. Bueno, hasta el 92 estuve en Las Palmas, después volví en el 97. Hasta el 92 estuve de segundo entrenador. Algunas veces de primero, 4 o 5 veces tuve que coger el equipo por las circunstancias. Y luego en el 92, pues nada, con la cosa esta que se hizo Sociedad Anónima, el Cabildo quería hacer una limpia y limpió a Betancor, que el pobre no hacía nada más que hacer de enlace, ir a Madrid a resolver problemas, y a mí, que era el segundo entrenador. Éramos las 2 personas más nombradas dentro del club, y no nos echó a la calle. Te fuiste alcalde, ¿no? Sí, estuve un año trabajando en Emalsa.
En Emalsa. Ah, en Emalsa es lo del agua, sí. Por mi antiguo entrenador, Antonio Velázquez. Como estaba casi me dio una depresión, porque claro, desde los 14, 15 años en Las Palmas, y salí con 48, creía que no había otro mundo fuera de la Unión Deportiva Las Palmas, y estuve un poco depresivo. Y entonces Antonio Velázquez, que siempre fue un gran amigo, siempre estuvo conmigo, habló y me dieron un trabajo en Emalsa. Estuve trabajando en las oficinas de Emalsa 10 meses. Entonces apareció por ahí el alcalde de Galda, sí, Demetrio, un gran amigo, y bueno, me propuso que volviera al fútbol. Yo estaba en aquella época que no quería volver al fútbol, estaba muy desilusionado por lo que me había pasado en la Unión Deportiva. Me convenció y volví otra vez al fútbol, y estuve ahí en el Garda, que fueron 3 años y medio muy bonitos. Ascendimos al equipo a segunda vez, que era un hito eso en Galda, y ahí lo dejé a media temporada. En la cuarta temporada me vino a buscar Ángel Luis Tadeo Patejance con Sabino López, que quería que yo fuera el secretario técnico de la Unión Deportiva. Hablé con Demetrio no quería dejarme marchar, pero mi ilusión, yo siempre se lo había dicho, era volver a la Unión Deportiva, porque era tu casa. Era mi casa. Y volví, y ahí estuve hasta el 2002 de secretario técnico. Después, como vi que no pintaba mucho de secretario técnico, porque Sabino López era el que llevaba el cotarro y el que hacía y deshacía, pues me fui desviando hacia lo que siempre me gustó, hacia la calera, la base. Y entonces llevaba toda la base desde el 98 hasta el 2002. Estuve llevando toda la base, los gemelos, Vitolo, los Guaires, los Jorge, los Ángeles, todo eso eran pequeñitos y salieron cuando yo estaba por allí. ¿Qué le falta a la Unión Deportiva para volver a ser lo que fue en tu época? Bueno, ya anteriormente Si es que tú crees que te dije algo, que es muy difícil por el don dinero. El don dinero es muy difícil, porque los equipos grandes, desde que destaca un jugador, ahora le está pasando con Vitolo y con Jonathan Miera sobre todo, que los equipos enseguida, desde que ven un jugador que tiene magia, porque este chico es el único, yo creo, que tiene magia ahí en la Unión Deportiva, pues quieren arrastrar por él. Entonces es complicado mantenerlo, porque no tiene Las Palmas, en el mismo Tenerife, los equipos pequeños no tienen el poder económico para poder sostener a jugadores que llamémoslos figuras del fútbol nacional, y hacer un bloque como éramos nosotros. ¿El traslado de Ciudad Jardín arriba le ha costado caro a la Unión Deportiva? Pues no lo sé, y a mí no me ha gustado en absoluto. Una, porque el estadio insular tenía mucha presión, y allá arriba la mayoría de los aficionados no distinguen ni a los jugadores, porque están muy lejos. Y yo, que tengo falta de vista, yo las veces que he ido, pocas veces distingo al jugador, salvo que lo conozca por la manera de jugar. Es muy difícil distinguirlo, está muy lejos. Las canchas metieron el remo, se gastaron mucho dineral. Yo creo que hubieran acertado, no es que yo me la sepa más que ellos ni sea más inteligente, pero creo que hubieran acertado como hizo el Tenerife, remozar el campo del estadio insular, exactamente, remodelarlo. Y nosotros en Las Palmas, yo creo que con 25 o 30 mil personas, aquello no va a ir nunca nadie, más de 30 mil personas, y el estadio insular podía cogerlo, preparándolo. Yo, cuando voy a Tenerife, cuando estuve ahora con el derbi, que fue la última vez, me da envidia sana de ver el campo del Tenerife como lo que era tan destartalado como el nuestro, y han hecho un estadio precioso. Y eso es lo que tenían que haber hecho con el estadio insular, que ahora parece una selva, no sé si lo has visto. Se me cae el alma. Ahora han puesto un reportaje que nos hicieron hace un poco, otra cadena de televisión, Canal del Plus. Pusieron un reportaje a nivel nacional de un cuarto de hora, 20 minutos. Aquello parece una selva. Estuvimos nosotros ahí dentro, varios jugadores nuestros de aquella época. Aquello tenía las 4 gradas del estadio más la grada de la arena. Exactamente, que era la que daba fuerza. Y los bocadillos de calamares de la cafetería Viena. Sí, y los asaderos de calamares en la grada, que el olor que daba. Eso, y la botellita de ron Aruca. Sí. ¿Qué jugador de tu época fue el que más te impactó? Bueno, a mí me impactó un jugador que no es de mi época, que es un poco antes, de la época de Alfonso Silva. Yo creo que para mí se habla mucho porque yo no comparo, porque creo que es muy odioso comparar
las épocas, porque son diferentes, comparar los jugadores actuales con los mayores. Pero a mí el jugador que más me ha impactado del fútbol canario, anteriormente han habido otros que yo no he visto, como Padrón el Sueco, Hilario Marrero, grandes jugadores según la gente, ¿no? Fue Rafael Mujica. Rafael Mujica yo lo vi jugar en el Atlético de Madrid y lo vi jugar en Las Palmas. Era un jugador completísimo, jugaba de central, jugaba en el mediocampo, jugaba delantero centro, con una elegancia, con una fuerza. Era un jugador muy alto, muy fuerte. Jugaron juntos con Silva. Sí, jugó muchos años con Silva. Lo que pasa es que tenía la cabeza, la tenía en los pies y hizo muchas barbaridades. Pero para mí, de los jugadores que yo he visto jugando al fútbol, para mí Rafael Mujica. Rafael Mujica. Se nos olvidó la noche del Torino. Porque pues sí, se nos pasó un poco. La Unión Deportiva jugó la Copa de la Feria y la UEFA. En la UEFA fueron varios años, pero el mejor año es cuando les roban de Bratislava, que tú dijiste que sí. Fernández marcó el gol, después se fue al campo del Torino, en Milán, creo que es, ¿no? Sí, Milán. Se perdió 2-0. No, en Torino, en Roma. En Roma, no. No, en Turín. 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 Se perdió 2-0. 2-0, sí. Y después se ganó 4-0 en el Estadio Insular. Sí, la verdad es que el partido de Turín fue muy engañoso, porque fue un partido que controlamos nosotros con el juego. Y ellos eran mucho más veloces, los delanteros eran muy rápidos, sobre todo un extremo izquierdo, creo que se llamaba Borgi o algo así. Y era muy rápido y por ahí nos desbordó mucho y tuvieron un par de opciones y las marcaron. Pero que nosotros controlamos el partido, que el resultado fue un poco engañoso. Y entonces nosotros salimos convencidos de que nosotros en Las Palmas podíamos, si metíamos un gol pronto, que podíamos hacerle daño. Y efectivamente tuvimos la fortuna, Soto metió muy pronto, no sé, antes de los 10 minutos íbamos ganando 1-0. Y luego marqué yo el segundo y bueno, las cosas se puso y bueno, fue un partido, yo creo que el partido más completo que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en Copa de UEFA. Yo de los que he visto seguro. Sí, seguro muy completo porque fue desde el primer minuto hasta el último minuto y pudimos haberle marcado más goles porque hubieron ocasiones. Sí, muy bonito, un partido que, bueno, yo tengo un pedacito nada más, tengo varias recopilaciones porque en aquella época no se grababa ni nada y tengo, bueno, y siempre que lo veo los pelos se me ponen de punta. ¿Sí? Yo ahora mismo recuerdo. Además fuimos siempre tiene uno el orgullo, porque claro, como uno es un equipo pequeño y demás, fuimos el último equipo en quedar eliminado de España. Sí, bueno, me acuerdo, la prensa de Italia decía que los jugadores canarios estaban drogados. No, ellos que le habían drogado a los que le habían puesto en la comida algo ahí. Lo que pasa es que no se tomaron el partido en serio y cuando se vieron eliminados. Se lo tomaron. Me recuerdo que la prensa de Las Palmas decía sí, le dieron germanina, le dieron. Sí, la verdad es que sí, ese fue un partido. Y después contra el Twente Chen de Holanda también se jugó bien, lo que pasa es que no se pudo. Bueno, yo me acuerdo que allá había sido 3-0 y nos pudieron haber metido más goles, la verdad, porque no había quien parar a los hermanos Van de Cor, que René y el otro. No me acuerdo. Van de Cor, que eran de la selección, eran buenísimos los dos gemelos aquellos. Y nos pudieron haber metido más goles. Pero en Las Palmas nos pusimos 2-0. Y yo recuerdo que le serví un balón de oro a Noli y la tuvo la grada de Grupo para haberlo metido y Noli, el portero, se le adivinó la intención y lo paró con el pie, con tan mala fortuna de que el contragolpe nos marcaron ellos el 2-1 y entonces ahí ya la eliminatoria se puso muy cuesta arriba. Yo iba a preguntarte cuál era tu mejor compañero, pero yo creo que fueron los 13 o 14 jugadores, ¿no? Sí, todos. Siempre, hombre, en todos los viajes, pues por ejemplo, cambiamos, estábamos de compañero de habitación, por ejemplo, Guede iba con Tonono, Aparicio iba con Gilberto I, Justo Gilberto con José Juan, y León con Martín. Venía conmigo Castellano. Desde que llegó al equipo, que llegó 2 años más tarde que yo, fue compañero de mi habitación y bueno, pues quizás con Paco, pero con León, que hemos sido socios de algunos negocios. Realmente me llevo bien con todos los compañeros, pero quizás que más con Paco y con León, porque salíamos ya por último, ya retirados, salíamos con la señora y siempre nos veíamos y siempre seguimos viendo. Paco Castellano, digo Paco. Sí, hoy se habla de los millones que ganan los futbolistas
futbolistas, ustedes que ganaban en aquella época. Bueno, No lo ganaban mal tampoco. no se puede comparar. Bueno, si era hormiguita, como yo decía, pues siempre tenías para guardar. Pero sí que te quiero decir una anécdota comparado al dinero que se gana hoy con el que yo gané, sí que te puedo decir, porque yo tengo los contratos, sí que te puedo decir por arriba, los contratos, sin poner los sueldos y las primas, que eran una miseria, porque los sueldos, yo empecé ganando en Las Palmas 1.000 pesetas, y lo más que llegué a ganar son 75.000 pesetas como futbolista de sueldo, que era un sueldo de un empleado de banca en aquella época, más o menos. Y sí que te puedo decir que tengo todos los contratos, y una de las veces, porque yo colecciono todo, tengo todo muy bien ordenado, tengo fotos por todos lados, tengo los periódicos pegados en un álbum grande, soy como digamos, me gusta. Y sumando los contratos, 22 millones y medio de pesetas gané en 16 años. 16 años. 22 millones, hombre, era un dinero que era diferente al de hoy, pero eso es lo que yo gané. Lo que se decía que García Panasco les hacía invertir en apartamentos, en esto. Sí, pero eso fue algún jugador, pero no fue de la época nuestra, fue más tarde. No me gusta dar nombre porque se pueden sentir ofendidos los chicos, porque eran algunos chicos que tenían las cabezas un poquito alocadas, que compraban un coche antes de comprar. Se nos olvidó un jugador que vino de Barcelona, pero que era de padre canario, Esteve. Esteve, que estuvo muchos años en la Unión Deportiva Las Palmas. También coincido contigo, ¿no? Sí, hubo como 5 o 6 años conmigo, sí. Buen defensa también. Lateral, bueno. Sí. Pues no era como Martín. No, tenía otras condiciones. Hubo una época que jugó Eri Hernández le tapó mucho. Luego ya cuando se fue Martín, no, creo que se fue Esteve antes. Esteve se marchó antes porque estaba tapado por Martín y tenía 2 laterales delante. Pero que sí, que cuando jugaba lo hacía muy bien. Tenía coraje. Sí, y era muy rápido. Sí. Subía muy bien la banda. Estamos llegando al final, se nos han quedado 20.000 cosas y 20.000 anécdotas, anécdotas, ¿no? Siempre se quedan muchas cosas. En la actualidad, ¿quién ves? Está el dilema ahora mismo, Madrid-Barça, Barça-Madrid. ¿Con qué equipo te sientes más a gusto? Bueno, o te sientas a gusto, ¿no? Realmente, aunque tú eres madridista. El Barcelona, sí, soy madridista, sí, porque cuando yo empecé a jugar, que íbamos 11 días a la península, jugábamos 2 partidos seguidos, cogí la época del finalizando su carrera Di Stéfano y vi muchos partidos de Copa de Europa los miércoles, y entonces ver jugar Di Stéfano era una pasada, ¿no? Y me gustó el Madrid de aquella época. Pero sí que quiero aclarar, es muy difícil ganar al Barcelona actual, porque el Barcelona actual no solo es que tiene el balón, es que lo recupera muy rápido. Y entonces ahí es donde tiene el mérito el Barcelona, para mí, que lo recupera en el área del equipo contrario y no deja jugar el equipo contrario. El Madrid tiene un gran equipo, tiene grandes figuras, pero contra el Barcelona sale acomplejado y entonces no juega. Y el Barcelona para mí es el mejor equipo, aunque a veces no me gusta, porque empiezan muchos toques, pues Piqué, Puyol, el portero, ese fútbol te cansa un poco. Ahora cuando la coge Messi es que ya te vuelve loco, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Es el mejor jugador del mundo. Messi, te lo iba a preguntar, sí. Ya lo dijiste. Pues para mí sí, y yo creo que si siguen las tesituras y el Barcelona mantiene esos valores de jugar, creo que va a ser el mejor de siempre. Creo que va a ser, porque es que es impresionante lo que hace. ¿Algún jugador argentino que pasara por la Unión Deportiva se parece a Messi? No, pero no, pudimos tener a Maradona con 16 años. Es verdad. Fulgencio, un señor, se apellida Fulgencio, gran amigo mío, ya jubilado. Soy amigo del hijo, que se llama Rafael, abogado. Y en aquella época era concejal del Ayuntamiento de Las Palmas y se trasladó, era muy amante de las cosas del tango y de las cosas argentinas. Y le propusieron traer con 16 años a Maradona. Y en Las Palmas dijeron que no, que un chico tan joven, que tal. Y hubiera sido la bomba. Madre mía. Pero de todas maneras, Brindisi fue igual. Sí, Brindisi fue un gran jugador. De hecho, cuando Brindisi terminó aquí y se marchó y fue a jugar a Boca, Maradona empezaba. Y Maradona, mucho de los goles y de todas las cosas que hizo en Boca, le debe mucho a Miguel Brindisi, porque
Brindisi hizo 2 años o 3 en Boca después que se fue de aquí, extraordinario. Bueno, era un pedazo de futbolista. Flojo como yo físicamente, no era muy guerrero, pero... Esa época en Las Palmas lo que hacía era que corriera el balón. Sí, claro. Teníamos, teníamos, cuando jugaba Brindisi y yo en el centro del campo, el que corría era Félix. Pues que era un hombre importantísimo, fue un hombre importantísimo. Yo no me olvido, lo que pasa es que, claro, estás hablando así por arriba. Félix fue un jugador importantísimo en la Unión Deportiva. Aquello se recorría el campo 55.000 veces. Y jugaba la pelota, no era tan exquisito como podía ser Wall o Brindisi o más tarde Jorge, que también marcó un poco, que fue el verdadero sustituto mío, Jorge el Chicharrero. Que para mí ha sido el único jugador, después que yo me fui, que supo sustituirme a mí, para mí. ¿No echas de menos eso de que la Unión Deportiva vuelva a tener canarios y que Bueno, estamos en el camino. El año pasado se empezó, tuve una charla hace un par de años con Miguel Ángel, que es un buen amigo, presidente de Las Palmas, y él me lo dijo de que iba, y yo le dije que sí, pero que teniendo cuidado, que no le fuera a echar todo el peso de la responsabilidad a la cantera, que había que tener algunos jugadores veteranos hasta que se fueran haciendo los nuestros, y vamos ahí, están en el camino. Ahora en esta pretemporada creo que hay 10 o 12 más nuevos, en fin, vamos a ver. Sí, lo esperamos, porque si tenemos suerte y los chicos hacen las cosas bien, porque también a veces depende de las cabezas que estén bien amobladas de los chicos, porque no todo depende de los niños. Hoy todo, como tú decías antes, claro, todo dinero, ¿no? Claro, porque por ejemplo, lo primero que haces es comprar un coche que vale 7, 8, 9 millones. Yo me compré el coche cuando tenía 23 años, llevaba jugando en la Unión Deportiva Las Palmas 5 años. Lo primero que hice fue comprarme un piso y luego compré unos terrenos en Guanarteme que no valían nada y que se multiplicó, y con los años pues eso me dio un bienestar que es el que tengo actualmente. Decir que hay que anteponer los lujos y eso. Hoy no, porque hoy ganan tanto dinero que da lo mismo gastarse 7 que 50. ¿No? Claro. Don Germán, Germán, no me digas. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí en tibiabin.tv, en la televisión de los majoreros, la televisión del deporte de los majoreros. Pues para mí ha sido un placer, y todo este tiempo, bueno, hablar de fútbol y que vengo muy a menudo aquí porque me encanta la vida aquí en Fuerteventura. Bueno, yo espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Yo lo disfruté en el Estadio Insular y he disfrutado hoy casi tanto como en mi época de jovencito en la famosa grada curva. Pues nada, aquí ponemos punto final a esta semblanza de este majorero de adopción que se llama Germán Débora Ceballos, el maestro, el número 10. Buenas tardes. Espera para que nos saquen una foto.